Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué tal, Enrique? Hola, Fátima. Ya estamos llegando de ahora. Malísimo. ¿Los integrantes del grupo 1 están todos? Creo que estamos, soy yo, está Fátima, Mirta, Verónica y no sé quién falta. Falta Mariam y Daisy. Todo lo que nos faltan ya, profe, Mariam y Daisy. Ahí está ingresando Daisy. Noemí también está con ustedes. A ella no le veo. Creo que Noemí no me está faltando, profe. Sí, ella falta. Hola, profe. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mariam. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Daisy. Bueno, no sé si le querés consultar a tu compañera Enrique, si es que va a ingresar o podemos Sí, profe, iniciar. está entrando por su teléfono. Ahora me escribió. Ah, bueno.
Ahí entró. Bien. Creo que ya estamos todos, profe. Sí, cuando ustedes dispongan, iniciamos. Bueno, ¿se ve bien? Sí, ¿Se perfecto. escucha? ¿Se entiende? Sí, Sí. Bueno. Buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotros somos el grupo buenas número 1. tardes. Los integrantes son la doctora Fátima Paniagua, yo, doctor Enrique Peña, que les habla, la doctora Marian Serafini, la doctora Noemí Ponte, la doctora Verónica Miltos, la licenciada Daisy Ramírez y la doctora Mirta Araújo. El módulo que nosotros estamos llevando es el contenido de la enseñanza. Y el tema que nos tocó a nosotros es proceso de construcción y transformación de los contenidos dentro del currículum de la educación superior. Este es un tema muy amplio, muy variado. Rebuscamos mucho para tratar de encontrar en la educación superior. La mayoría de las cosas que nos tiraban en el MEC y en Internet era para educación escolar básica. Por suerte encontramos, nos pasaron algo para hacer. Bueno, la introducción, que es el desafío para los currículos de la educación superior en un mundo globalizado. En consecuencia, el acceso, conocimiento y capacidad de difundirlo se ha convertido en una gran fuente de ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta época actual, el acceso a a los conocimientos es más práctico y variado gracias al Internet y a los diferentes tipos de comunicación que tenemos. Algunos consideran que el conocimiento en sí mismo es el motor más potente para el progreso social y económico. En el mundo actual, es una definición que maneja el Banco Mundial, que va arrastrando desde el 2002, y que la educación terciaria es necesaria para la creación, difusión y aplicación efectiva del conocimiento y para desarrollar la capacidad técnica y profesional. Se afirma que las universidades deberían ser más innovadoras y sensibles. ¿En qué sentido? En que tienen que tratar de conseguir una forma de que el conocimiento pueda llegar como corresponde. Tratar de llegar totalmente a los alumnos o a las personas que están optando por profesionalizarse. Las necesidades de una economía del conocimiento globalmente competitiva y las exigencias cambiantes del mercado laboral en cuanto al capital humano avanzado. Frente a la globalización, sin embargo, algunos críticos como Olsen en el 2000 han afirmado que la relación entre las universidades y la sociedad se está deteriorando y han identificado a la educación superior como una empresa de servicios que tiene su mercado en la sociedad. Hoy en día se podría tomar con pinzas lo que dijo Olsen en el 2000, ya que tiene mucha referencia en lo que va hoy en día con la conformación de institutos y universidades, y que el acceso a la educación terciaria, por decir así, va disminuyendo la calidad, ya que muchas personas llegan a completar los requisitos mínimos y abren
un instituto con tal de encontrar un lado económico, ya que como se tiene en cuenta, la profesionalización es lo que en teoría se nos implica que nos va a abrir las puertas para un mejor desarrollo y un futuro mejor. Sin embargo, quedan muchos desafíos por superar. Por ejemplo, ¿cómo deberían desenvolverse los educadores en el complejo tejido de relaciones de poder, tanto dentro como fuera de sus instituciones, que determina qué se enseña, quién lo enseña y cómo se enseña? ¿Cuáles son los enfoques conceptuales y filosóficos alternativos en lo que basan los currículos de la educación superior según las distintas perspectivas del conocimiento y del poder? Y por último, ¿cómo consiguen los institutos superiores comprender, utilizar los enfoques pedagógicos y curriculares más adecuados y relevantes, a la vez que se enfrentan a la necesidad de introducir y construir nuevos elementos en sus programas docentes? Con estas preguntas, lo que nosotros tratamos de enfocar y de entender es que tenemos que hacer un balance entre la educación del pasado, de dónde arranca y dónde inicia la educación, e incluir los nuevos métodos que se están aplicando y que se están descubriendo, para que esto sea más dinámico y pueda llegar de mejor forma a los estudiantes. E incitar a que ellos busquen la exploración y el desarrollo de los temas, no quedarnos en una frase, en un tema y que se encuadren en eso. Continúa la doctora Fátima Paniagua. Continuando, entonces tenemos el análisis de los currículos y la pedagogía en la educación superior. Entonces, para que los institutos contribuyan al desarrollo humano y social mediante la educación que ofrecen, los currículos deben de derivar de un proceso de diálogo sobre las ideologías, filosofías, epistemologías, tanto del conocimiento y del aprendizaje. Entonces, la finalidad de la educación sería más allá que solo transmitir, sino transformar a cada uno de ellos, así ofreciendo la oportunidad de avivarse y de encender esa chispa, así como dice, encender el fuego en lugar de rellenar el recipiente, ¿verdad? Tratando de realizar ese cambio del pasado, teniendo en cuenta los nuevos conocimientos y las nuevas metodologías que tenemos actualmente. Un currículo entonces se basa en el contexto en el que tiene lugar el aprendizaje y es preciso contextualizar las experiencias que llevan a generalizaciones más amplias. Pasa, compañero. Entonces, en la creación de un currículo, las tendencias actuales en el desarrollo en la educación superior sugieren que esta visión de la educación no está muy extendida. Una visión más dominante es el de la educación como un medio para proporcionar una población activa y bien preparada a un mundo económicamente globalizado. En el 1996 ya se estudió los cambios en los programas educativos de 8 universidades estadounidenses durante varios años. Se descubrió las tensiones emergentes entre un currículo y la finalidad educativa. Entonces surge la pregunta de qué impide un cambio hacia una nueva visión del currículo y la educación en la educación superior. Un factor clave es el grado variable de autonomía de los profesores y también de las instituciones. Entonces, en algunas universidades, los profesores, los catedráticos, pueden tomar decisiones muy variadas en el desarrollo del currículo que está sujeta a la aprobación de la institución. Continuando con lo que la compañera estaba hablando en la creación del currículum, vemos que varios autores han propuesto modelos de desarrollo curricular que van mucho más allá de enumerar los contenidos, ¿verdad? Que se abordarán ese tiempo en concreto.
El modelo sistemático de desarrollo curricular, según Stilberg, en 1984, describía que tenía 5 pasos, ¿verdad? Esos pasos básicos eran el análisis de la situación, la fijación de los objetivos, la planificación, la implementación y la evaluación. Esto no crea un proyecto inicial, ya que cada paso ofrece diferentes oportunidades como para tomar varias decisiones y así ver qué vías de acción se va a tomar. Coloca el énfasis en el estudiante, dado que un aspecto importante de este enfoque es el desarrollo de resultados de aprendizaje. Son descritos en términos de lo que tendrían que ser capaces de hacer los estudiantes al final de un curso dentro de un periodo determinado, ¿verdad? Aunque el valor de los objetivos es demasiado específico en todos los contextos, el aprendizaje es muy cuestionable, ¿verdad? Buenas tardes para todos. Buenas Continuando un poco con la tardes. exposición, sí. Vamos a hablar sobre las relaciones dentro de los sistemas educativos formales y su impacto en los currículos de la educación superior. Bauner señala que los estudiantes que entran en las instituciones traen de sus institutos expectativas sobre la naturaleza del aprendizaje y la educación. O sea, cada uno trae un concepto diferente, digamos. Esperan que la educación superior sea como una educación que habían experimentado anteriormente. Al igual que los ministros de educación recién nombrados, como alguien que señaló alguna vez. Puede considerarse que un currículo formal es como un marco explícito en el que se reproducen las relaciones económicas y sociales, mientras que el currículum oculto, que subyace a todas las experiencias educativas, refuerza y nutre las ideologías dominantes y los sistemas de creencias. A los estudiantes de las instituciones les resulta extremadamente difícil ir allá y más allá de comprender su educación como una confirmación del sistema que ha estado legitimizado, impartiendo y evaluando su conocimiento durante sus años de formación. La educación superior sigue siendo el mayor sueño educativo de muchos, porque aunque la educación no formal y profesional puede ser más relevante a efectos prácticos, para sus situaciones inmediatas, los niños y sus padres prefieren tener acceso a la educación convencional y a los exámenes y las certificaciones que les permiten ascender en escala educativa. Se prefiere incluso una remota esperanza de éxito a un sistema nacional como este a la posibilidad nula de movilidad que ofrece la formación profesional no formal. Buenas noches. Sí, Buenas verónicamente vamos a hablar de las implicaciones pedagógicas. En muchos sentidos, esta tendencia va en contra de muchos de los avances teóricos en la pedagogía de la educación superior en los últimos 40 años. Warner en 1998 observa un cambio en la importancia que se da a las grandes cuestiones en el campo del aprendizaje en la educación superior e identifica un énfasis pedagógico en la transmisión del conocimiento y la comprensión en los años 60 y 70, las habilidades personales y transferibles en los 80 y en la reflexión crítica en los 90. Ahora, en la década del 2000, a medida que la fascinación por la educación a distancia, que el aprendizaje virtual crece a través del increíble desarrollo de las tecnologías que se usan en la educación, y ha habido un alejamiento de las pedagogías que dan más importancia en la reflexión crítica sobre la experiencia. Siguiente. En cuanto a las tendencias y áreas emergentes en los currículos y la pedagogía de la educación superior, aunque las instituciones de educación superior están sometidas a grandes presiones para modelar sus currículos y las pedagogías para que encajen en las exigencias constantemente cambiantes de un contexto global, hay algunas tendencias muy prometedoras en el sector de la educación superior que indican movimientos en las dos direcciones mencionadas al principio de este artículo.
una conexión entre las disciplinas existentes y un avance hacia el currículo transversal que supone un cambio radical respecto a lo que se practica habitualmente en la mayoría de las instituciones. Ha surgido una amplia gama de innovaciones que incluyen el estudio de sostenibilidad, el desarrollo como proceso de diálogo que implica cambio y movimiento tanto en el norte como en el sur, la importancia que se otorga a las actividades de servicio de los estudiantes y a los programas de aprendizaje de servicio que ponen los recursos de la universidad al servicio de la comprensión y la corrección de los problemas sociales. Buenas noches. Yo le voy a estar hablando sobre la educación profesional y educación para la ciudadanía global, repercusiones en los currículos de educación superior. Bueno, la educación profesional como competencia y la educación para la ciudadanía global como cooperación suele considerarse como opuesta, pero las instituciones superiores pueden practicarlas de forma sintética. Los más profesionales de los programas de formación como derecho y medicina suelen incluir aspectos internacionales y ofrecen la posibilidad de una orientación internacional. Se espera de ello que la mayor parte de los estudiantes de cursos de grados de los Estados Unidos, por ejemplo, participen por lo menos en un programa de prácticas profesionales en sus años universitarios y que viajen al extranjero durante un semestre. A pesar de ello, la importancia de la internacionalización en las universidades y los currículos que surgió en la década de 1990, de momento no ha cumplido la promesa de educación para la ciudadanía global, como defendían autores como Ashley y Gaventa de 1997, que desean ver cómo se identifica la práctica de la democracia en la investigación y la docencia de educación superior. Siguiente. En este caso hay varios desafíos a superar. Dentro de cómo aprender sería cómo pueden los programas de formación de profesionales que siguen un enfoque transversal ayudar a desarrollar la capacidad de los estudiantes, que sería para aprender la ciudadanía sin sobrecargar el currículo y ser demasiado exigente con los estudiantes y los profesores. Otro sería cómo podemos gestionar de forma coherente dentro de lo profesional los componentes y los otros elementos que les permiten a los estudiantes entender y desempeñar su papel en el desarrollo humano y social. ¿Qué otros recursos son necesarios para conseguirlos? ¿Qué se puede hacer para superar la resistencia de los organismos profesionales que no desean ver cambios significativos en los currículos de los programas de educación que proporcionan nuevas incorporaciones a sus diversas profesiones? Buenas noches. Continuando con el programa, voy a hablarle una visión compleja del mundo en cuanto a educación inter o transdisciplinaria que habíamos hablado la vez pasada. Y sus programas educativos se enfrentan a desafíos enormes, un mundo caracterizado por la incertidumbre, la concurrencia de una amplia gama de interacciones que la humanidad como guardiana autoproclamada del planeta apenas ha empezado a comprender. Es improbable que los estudios disciplinarios que no consigan conectar con los desafíos y los problemas del mundo real en el tiempo real estén a posición de apoyar un aprendizaje útil en los últimos futuros, ¿verdad? En estos casos, los trabajadores deben recurrir a varios métodos y habilidades, así como a conocimientos básicos de muchas disciplinas, para poder hacer interferencias y conexiones conceptuales que conduzcan a cambios en la comprensión y la práctica.
Bowden en el 2003, describe la promesa del giro del aprendizaje para las universidades, en las que en el centro de atención principal del aprendizaje serán las características, la dinámica y el diseño de sistemas de aprendizaje innovadores o de sistemas indagatorios que presenten por lo menos marcos conceptuales potentes y relevantes. Siguiente. Varios desafíos claves se asocian a estos enfoques. Entre ellos están la necesidad de apoyar la capacidad de los profesores para desarrollar un enfoque pedagógico basado en la incertidumbre y orientado a problemas. La necesidad de que los empresarios reconozcan y faciliten que los empleados apliquen el de conocimiento y prácticas más holísticas y así otorguen también una legitimidad a esta forma de aprendizaje. Otra es la necesidad de que las escuelas en los niveles más bajos del sistema educativo preparen a los estudiantes también, así para formas de aprendizaje y estudios más indisciplinarios, ¿verdad? Con el fin de que interdisciplinarios, con el fin de que puedan realizar la transición a la educación superior con éxito. Muchas gracias. Bien. Este fue, profe, un resumen, o sea, nuestro tema era muy variado, era muy amplio, tratamos de sacar más o menos la idea principal de cada tema y nos quedamos cortos con la cantidad de información que teníamos, Sí. pero más o menos para dar un enfoque en lo que consiste la creación del currículum, que no es simplemente tener un plan de estudio, la materia y el tiempo que vamos a desarrollar, sino la forma en que vamos a desarrollar, qué métodos podemos aplicar y que sea más dinámico y diverso. Así es. Cuando hablamos nosotros de una palabra que es tan corta, pero implica tantos procesos, que es globalizado. Hablamos de un conjunto de varios aspectos. Como bien lo decís, no nos referimos específicamente al contenido por contenido, que hemos hablado muchísimo sobre esto, sino que tiene que ver los factores socioeconómicos, afectivos, psicológicos, el lugar, la zona, todo tiene que ver, tendría que ver en el momento de realizar un diseño curricular acorde para cada nivel. Y cuando hablamos ya de educación superior, hablamos de procesos anteriores, que quiere decir que todo esto que tiene que ver con la globalización, el uso de las tecnologías, ser ciudadanos capaces, competentes, que se puedan enfrentar a situaciones, se tuvo que haber dado ya desde un proceso inicial. Bien, antes de mencionar algunos aspectos que les quiero decir que me pareció sumamente interesante, porque tomaron los puntos más relevantes de lo que tiene que ver con este tema de la construcción y transformación de los contenidos en educación superior. Quiero, Enrique, por favor, si podés retroceder a la parte de los desafíos a superar en educación superior, de la compañera Daisy. Sí, acá está, profe. Sí, dice, hay varios desafíos a superar y quiero que ustedes me digan, ¿cómo pueden los programas de formación de profesionales que siguen un enfoque transversal ayudar a desarrollar la capacidad de los estudiantes para aprender ciudadanía? Me llamó mucho la atención estas preguntas que son súper completas y muy complejas, sin sobrecargar el currículo y ser demasiado exigentes con los estudiantes y profesores. Cuando hablamos de enfoque transversal, ¿a qué nos referimos? ¿A un currículum implícito o explícito? ¿Qué significa transversal? ¿Dónde está?
Profe, explícito. Explícito desde el momento que está escrito dentro del diseño curricular. ¿Por qué? Porque tenemos tres componentes, que habla del componente fundamental, el componente familiar y el componente ambiental. Pero se vuelve implícito al momento de llevarlo a la práctica. Yo no voy a poner como un objetivo dentro de una clase lograr que mis estudiantes saluden y se despidan cada día. ¿Cómo voy a lograr eso? Y fíjense que no es solamente en escolar básica lo que voy a enseñar esto. ¿Cómo Sí, voy a lograr? yo ¿Sabe creo para qué que este curso que estoy haciendo? Llevando O a la sea, hacer práctica. un guía. No, ahora mismo. Llevando la Ahí ya está. Aquí, Jesús. Bien, te escucho, Enrique. sí, yo creo, profe, desde el punto de vista de que esto, por ejemplo, podríamos aplicar desde el ejemplo, desde el yo realizando, por ejemplo, como dijiste recién, de saludar al entrar a la clase, despedirme al salir de la clase. Son formas que inconscientemente voy enseñando ciudadanía sin estar explícitamente una clase sobre ese tema. Así es. Lo mismo que hablábamos en la clase anterior que mencionaba la compañera Ana, el tema de la política, ¿verdad? Nosotros, sin estresarnos, ni estresarles, ni sobrecargarles también a los estudiantes, en un momento dado que estamos hablando sobre un tema de ciudadanía, respeto, patriotismo, no voy a planificar una clase, no, hoy voy a hablar del sentido patriótico, sino porque estoy en el mes de mayo, puedo ir adaptando algunas cuestiones y voy enfocando también el tema del patriotismo dentro del desarrollo de la clase misma. Dentro de estos, para darles un ejemplo más claro, cuando nosotros desarrollamos las exposiciones, ¿sí? Profe, en este caso, nosotros no estaríamos llevando en práctica las normas de convivencia. Totalmente, Daisy. Así mismo. Y fíjense que tiene dos aspectos, también dos enfoques distintos, porque es implícito al momento de estar plasmado, porque en las escuelas, por ejemplo, tenemos por las paredes. En esta clase se practica el saludo, la despedida, levantamos la mano para hablar, pedimos permiso para hablar, también todo lo que tiene que ver con las normas de convivencia del aula. Pero también recordemos que ahora como Ministerio de Educación también tenemos reglamentadas las normas de convivencia por resolución, ¿sí? Y eso se trabaja a través del equipo de gestión institucional en el cual todos los agentes educativos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Y todo eso es implícito al momento de escribirlo, pero es explícito al momento de enseñar y de educar, ¿sí? ¿Está claro así? Sí, profe. Bien, Sí, se está perfecto. entendiendo, profe. ¿Cómo? Se está entendiendo. Bueno. Después dice, ¿cómo podemos gestionar de forma coherente los componentes profesionales y otros elementos que les permiten a los estudiantes entender y desempeñar su papel en el desarrollo humano y social? ¿Qué otros recursos son necesarios para conseguirlo? Fíjense que súper complejo es. ¿Tiene el micrófono prendido? Habla del desarrollo humano y social. Humano como un ser individual y social como un ser social, como bien lo dice la palabra. ¿Cuáles son los componentes necesarios para que podamos desarrollar estos aspectos importantes? De forma coherente. Otra vez entra en juego la coherencia, teniendo en cuenta aquella frase tan conocida que es, no, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Seamos educados y el profesor viene, nos saluda.
Mantengamos la sala de clase limpia, el profesor deja todas su merienda de la mañana, de la tarde y de la noche sobre su escritorio. Entonces pareciera una cosa irrelevante, pero en realidad no lo es. Y todo lo que nosotros hablamos no es enfocarnos en un nivel solamente, sino que, como les decía antes, todo esto que nosotros logramos ya estando en educación superior es porque se trabajó en niveles anteriores, ¿sí? De otra forma, podemos lograr ciertas mejorías, avances y en crecimiento personal, obviamente, pero valores difícilmente ya vamos a adquirir cuando ya somos adultos, ¿verdad? El ejemplo de crecimiento personal que yo les cuento, ¿verdad? Es cuando yo fui estudiante muchos años y siempre fui una alumna muy receptiva. O sea, yo no participaba, no emitía mis opiniones, pero siempre estuve presente. Y conforme pasó el tiempo y la experiencia, hoy puedo hablar, por ejemplo, sin problemas en público, comparto mis experiencias y mis conocimientos, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno va mejorando a lo largo del proceso de formación académica. Pero lo que yo tengo como valores propios ya los adquirí en un proceso anterior escolar y sobre todo familiar, ¿sí? Y la tercera pregunta es, ¿qué se puede hacer para superar la resistencia de los organismos profesionales que no desean ver cambios significativos en los currículos de los programas de educación que proporcionan nuevas incorporaciones a sus diversas profesiones? La palabra clave que yo noto es una. ¿Cuál notan ustedes? Resistencia. La resistencia. ¿Por qué se da la resistencia? Porque estamos acostumbrados a lo mismo. O sea, cada cambio que queramos implementar está acompañado de mejoras que se tienen que implementar y que ya sea a nivel de las autoridades, ya sea en lo económico o porque no están apoyando, boicotean o sabotean y no progresamos en ese nivel. Así es. Y todo cambio amerita esfuerzo. Y cuanto más cómodo estoy en lo que está ahí nomás, yo voy a dar y todo súper, no me esfuerzo para nada, entonces la comodidad, ¿verdad? ¿Y qué nos hace hacer, qué es lo que somos cuando hacemos lo que está nomás ahí? Tengo que cumplir nomás con lo que me dan, no porque no tengo más tiempo, el tiempo no me va a dar, no. Es un profesional mediocre. Nosotros que tenemos, bueno, yo que tengo ya experiencia en universidades hace tiempo, siempre nos facilitan los programas de estudio y algunos son muy cortitos, ¿verdad? Amplios en el tema en sí, pero ¿qué es lo que hace el profesional? Nosotros ya tuvimos también el módulo de planificación y sabemos que lo más importante cuando hablamos de desarrollo de clases es no solo el contenido, sino también la metodología, el tiempo, la distribución de las tareas, que el alumno conozca los indicadores de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez entra en juego acá la palabra de adaptar, que lo que yo tengo como contenido macro lo voy desarrollando en micro contenidos, ¿sí? De ahí la importancia, como siempre hablamos, de la preparación que tiene el profesional al momento de desarrollar sus clases, ¿sí? Estas tres preguntas quería analizar con ustedes porque me parecieron súper relevantes, porque les quiero hacer una consulta a ustedes con relación a la pregunta que hizo Noemí. Decía, ¿cuál es la expectativa del desarrollo de una carrera o de un módulo
o de una clase. Yo les consulto a ustedes, ¿cuál fue la expectativa que ustedes tuvieron al momento de realizar esta especialización en didáctica universitaria? Otra persona, alguien que me pueda decir, ¿cuál fue la expectativa que tuvieron? ¿Qué pensaron? ¿Cómo iba a ser el desarrollo de este módulo? De este módulo no, de esta especialización. Yo, por ejemplo, profe, era para complementar y ampliar mis conocimientos para poder ejercer la docencia. ¿Y cumple con tus expectativas o no? Sí, porque, o sea, tenía un concepto muy básico lo que era la docencia. Con esto pude ampliar los conocimientos, cambiar el enfoque y tener más en cuenta lo que es interactuar, lo que es el alumno, lo que es estudiante y lo que es el plan de estudio en referencia a lo que yo recibí como estudiante y en lo que yo puedo ofrecer como docente. Así es, porque cuando nosotros somos, como les decía, somos receptivos, escuchamos nomás, pero ¿cuál es la idea de los módulos que yo desarrollo por lo menos? Es que ustedes también conozcan la dinámica de ser docente, ¿verdad? ¿Qué implica? Y acá voy a mencionar los puntos que ustedes dijeron y que fueron muy importantes. Decías, Enrique, la parte del aspecto globalizado que ya hablamos, después también el aspecto competitivo. Sabemos bien que los profesionales en todas las áreas, no solamente profesional docente, debe estar capacitado, debe ser competente. ¿Por qué? Porque hay muchísimos profesionales que están capacitados. Entonces, este mundo es del que debemos estar preparados para poder aprovechar las oportunidades, ¿sí? Porque cuántas veces surgen las oportunidades, piden los famosos currículums y no tenemos la preparación para ocupar tal o cual cargo. Si vamos a hablar de términos legales, ¿verdad? Porque conocemos que en nuestra realidad también cualquier personaje histórico acá cubre cargos que no son idóneos y no son aptos para estar ahí. Después tenían también, que está muy relacionado con el capital humano, que no solamente es conocimiento, sino que es también sentimiento y también es valores. Y otra cosa que dijiste también, el tema de las universidades privadas, las conocidas universidades de garage. ¿Qué es lo que podemos aprender de profesionales o de instituciones de educación superior? Si está nomás luego en una piecita, antes cuando era en forma presencial, ¿qué número de alumnos podía tener? ¿Qué profesionales capacitados podía contar esa universidad? Entonces, hubo un tiempo en el que se creó toda esta cuestión de las universidades truchas, como le decían, que al finalizar las carreras ni siquiera estaban reconocidas por educación superior. Y recordemos siempre que nosotros cuando estudiamos, nos formamos, eso implica tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que se le dio mucho más al CONES después. Porque el CONES, ¿qué es lo que hace? Es el ente que regula toda esta cuestión de la legalidad que tienen que tener las universidades, tanto privadas como la Universidad Nacional, ¿verdad? Después tenía también otro punto que mencionó la compañera Fátima en cuanto al conocimiento, que es importante no solamente adquirirlo, sino que esto debe transformarse, se debe retroalimentar, considerando siempre la contextualización. Muchas veces hemos hablado de esto,
que qué es lo que significa la contextualización y la capacidad de inferir. Que si yo le doy un ejemplo a un estudiante universitario, debe tener ya la capacidad de dar una opinión crítica y reflexiva. Pero, insisto, se tuvieron que haber dado también procesos anteriores para que el alumno universitario, alguien que está ya en educación superior, también pueda tener esas habilidades y esas destrezas. Y eso fue lo más importante que yo pude rescatar. Me pareció muy interesante el desarrollo de esta presentación. Solamente les voy a sugerir que sus diapositivas no estén muy cargadas, ¿sí? El resto estuvo excelente. Felicitaciones. Gracias, profe. Bien. ¿Tu bibliografía es lo que no veo también o lo pasaste nomás? No, profe, no le puse. Se me pasó. Ah, bueno. Pero en tu trabajo seguro está. Sí. Bien. Excelente. Bueno, mañana presenta el grupo 2. Ya están todos también listos seguro, ¿verdad? Sí, profe. Mañana Bien. nuestro turno. Bien, perfecto. Entonces, un gusto compartir con ustedes esta presentación y nos encontramos mañana puntualmente a las 18 horas. Excelente, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Bueno, compañeros. Adiós. Gracias, profe. Chao. Chao, Gracias, chao. profe. Gracias. Bueno. ¿Puedo hablar con Sofía? Ah, no, pues ya.